¿Qué es una iglesia? Es una familia. Oportunidad para servir. Amor y esperanza. Esperanza en la incertidumbre. Acompañamiento en la dificultad. Yo llegué a la iglesia hace 21 años. 24 años. 14 años. En la iglesia he aprendido a caminar en el Señor, A leer y estudiar las Escrituras. A vivir conforme a la voluntad de Dios. A ser un mejor ciudadano para mi país. La iglesia me ha permitido servir con mi talento. Ayudar con alegría. Si invitas a alguien a nuestra iglesia, le estás regalando una gran oportunidad de conocer al Señor, de ser parte de una familia. Porque el mundo necesita de Dios. Porque Jesús quiere a los niños. Porque Jesús murió por ti. Bienvenidos a la Iglesia Bautista Valle de Lili, un lugar para creer, crecer, permanecer y servir. Muy buenos días, amada iglesia. Hoy quiero invitarles a que tomemos una porción de la palabra en Isaías 54, del 10 al 13, e invitarles para que de alguna forma lo hagamos creyendo esta promesa para nuestra nación que pasa por momentos tan difíciles. Y dice: porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dice el Dios que tiene misericordia de ti. Pobrecita, fatigada, con tempestad, sin consuelo. He aquí, dice el Señor, que yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo, y sobre zafiros te fundaré. Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbunclo, y toda tu muralla de piedras preciosas. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de ellos. Amado Rey, queremos darte gracias, porque tus palabras, Señor, llegan a nuestro corazón como un ungüento sanador en estos momentos de quebranto. Gracias porque podemos creer en tus promesas, porque eres fiel y justo para cumplirlas. Porque no eres hijo de hombre que mienta, ni hombre que se arrepienta de lo que dices. Porque no se ha apartado tu misericordia de sobre nuestra nación. Queremos en este domingo, Señor, pedir por la paz de Colombia. Pedir para que de norte a sur, de este a oeste, venga ese espíritu reconciliador, venga ese espíritu de paz, de amor, de perdón sobre cada rincón de nuestra nación. Pero hoy, como tu cuerpo, queremos venir delante de ti y pedirte perdón, Señor, por todas las cosas que hemos hecho mal, de un lado y del otro. Perdónanos, Señor, y llévanos a la reconciliación. Ayúdanos a entender las posiciones de cada lado, pero también, Señor, enséñanos a perdonarnos los unos a los otros, a abrazarnos en el amor, Señor, que tú nos has dejado. Lamentablemente, Señor, como nación se nos ha olvidado el mandamiento más importante, después de amarte a ti, amar al prójimo como a nosotros mismos, y no lo hemos cumplido.
Hemos estado en rencilla, Señor, hemos estado peleando. Y tú nos enseñaste un mensaje de paz, de reconciliación, de amor, de bondad. Ayúdanos, Señor, y ayuda a todas las personas que están involucradas en este conflicto. A las familias principalmente, Señor, que están atravesando momentos dolorosos con sus seres queridos. Para que, Señor, los consueles, para que todos puedan poner sus ojos en ti, levantar sus ojos a los cielos, sabiendo que ese socorro maravilloso que Colombia necesita viene de ti. Que puedan reconocer que tú eres el hacedor de todas estas maravillas, de esta tierra tan maravillosa y tan preciosa que nos has regalado. Señor, ayuda a la gente del campo, que puedan seguir cultivando, Señor, y que puedan seguir enviando hacia las ciudades los alimentos que tanto necesitamos. Provee, Señor, en los supermercados, en las tiendas, ese alimento que está haciendo falta. Pero sobre todo, Señor, te pedimos que tú toques los corazones, que tú transformes sus vidas. Y como cuántas veces y tantas, Señor, te he dicho, atráelos con lazos de amor a todo aquel que se levanta en contra del conocimiento de la palabra, de los mandamientos de la palabra del Señor. Que haya justicia y equidad en nuestro país es nuestro anhelo, Señor. Pero una justicia y una equidad sin violencia, sin dolor, sin lágrimas y sin derramamiento de sangre. Suficiente fue tu sacrificio, Señor. Ayúdanos a ser sabios y entendidos, aún en los tiempos, en medio de los conflictos, para que podamos ser, cada uno de nosotros, Señor, de nuestra congregación, ser pacificadores, desarmar nuestros corazones, nuestras mentes y nuestras bocas, aún lo que escribimos, Señor, que nos desarmemos y que podamos mirar a través de tus ojos, como bien está escrito, Señor. Si nosotros miráramos con tus ojos, nuestras vidas serían diferentes. Si nosotros miráramos con tus ojos, nuestros caminos, nuestros pasos irían hacia el bien. Ayúdanos a ser inteligentes y sabios, amado Rey. Te pedimos por la iglesia del Señor para que se levante en este tiempo y para que en estos tiempos de dificultad tengamos la oportunidad de llevar tu evangelio, de llevar tu palabra de consuelo y de esperanza a una nación tan necesitada. Te damos gracias, Señor, por nuestros gobernantes, por nuestras fuerzas armadas. Gracias, protégelos, líbralos del mal. Padre, protege y guarda a todos aquellos que se han levantado a reclamar justicia en lo que se necesita ser justo, Señor. Dales diligencia, dales entendimiento y dales sabiduría para saber pedir las cosas, Señor, de tal manera que con solo abrir sus bocas, tú muevas los corazones de los gobernantes, Señor, y los convenzas de la necesidad que hay de ser equitativos. Pero, Señor, terminemos con esta violencia, que podamos desarmarnos. Suficiente daño ya nos hemos causado unos y otros. Que reine tu paz, Señor, que la presencia de tu Santo Espíritu se manifieste sobre esta ciudad y sobre esta nación. Y que nosotros todos, Señor, como cuerpo de Cristo, podamos glorificar y exaltar tu nombre, porque solo tú, Señor, puedes hacer un milagro en medio nuestro. Sabemos que eres Dios de milagros, de poderes, y sabemos también que has escuchado este clamor y que en su tiempo y a tu forma, Señor, la responderás. Con acción de gracias oramos en el nombre del Padre, del Hijo y de nuestro precioso Espíritu Santo. Amén y amén. Cuán bueno y delicioso es. Mira cuán bueno y delicioso es. Bueno y delicioso es. Mira cuán
llamas tú. Enséñame a buscarte en el silencio, como me buscas tú. Enséñame a ver lo que ves tú, mucho más allá de todos mis errores y de mi situación. Hazme sentir que lejos de ti yo no quiero estar. No, hazme saber que de tu presencia no me quiero apartar. Quiero aprender a anhelarte, mi Dios. Quiero que enciendas en mí tu pasión. Quiero aprender a adorarte, Señor, con el corazón, con el corazón. Oh, oh. Enséñame a amar como me amas tú. Enséñame a buscarte en el silencio, como me buscas tú. Enséñame a ver lo que ves tú, mucho más allá de todos mis errores y de mi situación. Hazme sentir que lejos de ti yo no quiero estar. No, hazme saber que de tu presencia no me quiero apartar. Quiero aprender a anhelarte, mi Dios. Quiero que enciendas en mí tu pasión. Quiero aprender a adorarte, Señor, con el corazón, con el corazón. Quiero aprender a adorarte, mi Dios. Quiero que enciendas en mí tu pasión. Quiero aprender a adorarte, Señor, con el corazón, con el corazón. Oh, 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 oh. Quiero aprender a adorarte, Señor, con el corazón, con el corazón. Quiero aprender a anhelarte, mi Dios. Quiero que enciendas en mí tu pasión. Quiero aprender a adorarte, Señor, con el corazón, con el corazón. Perdóname
majestad, gran rey, que bajó y bajó y bajó. Y la historia más hermosa de su amor firmó en la cruz, y con su sangre carmesí vino a escribir de mí que por amor yo soy perdonado, que por amor yo salvo soy. Cristo, mi Cristo, firmaste tu amor por mí. Él siendo rey se despojó al ser igual a mí. Murió en la cruz en mi lugar, vida eterna Él prometió, que bajó y bajó y bajó. Y la historia más hermosa de su amor firmó en la cruz, y con su sangre carmesí vino a escribir de mí que por amor yo soy perdonado, que por amor yo salvo soy. Cristo, mi Cristo, firmaste tu amor por mí en la cruz, y con su sangre carmesí vino a escribir de mí que por amor yo soy perdonado, que por amor yo salvo soy. Cristo, mi Cristo, firmaste tu amor por mí. Yeah. ¡Aló! Que por amor yo soy perdonado, que por amor yo salvo soy. Él siendo rey se despojó, y en la cruz por mí murió. Que por amor yo soy perdonado, que por amor yo salvo soy. Cristo, mi Cristo, yeah, yeah. Jericho, es Ángel López, yo. Coco Nizuka, Quiñones. Que fui por tu amor, tú eres mi alegría, mi razón de existir. Por amor, Él murió por mí en la cruz, y con su sangre carmesí vino a escribir de mí que por amor yo soy perdonado, que por amor yo salvo soy.
Jeremías 32:39. Yo les daré un solo corazón y un solo camino, para que me adoren por siempre, para bien de ellos y de sus hijos. Como Ministerio de Parejas, les damos un cordial saludo. Según este versículo, Dios nos da a la pareja un mismo sentir, un mismo camino, para ayudarnos a permanecer juntos para siempre, para bien de nuestros hijos y su descendencia. Hoy les compartiremos una hermosa canción donde dos reconocidos cantantes nos muestran y dan ejemplos sobre este tema. Disfrutémosla. ¿Cómo decirte, mujer, que nuestro libro, antes de tú y yo nacer, ya estaba escrito? Ay, ¿cómo explicarte, mujer, lo inexplicable? Porque las cosas de Dios no las entiende nadie. Aún no te imaginaba y ya te necesitaba. Ya eras parte de mi vida y ni siquiera lo sabía. Si estás conmigo y yo contigo, no fue el destino el que nos cruzó el camino. Si estás conmigo y yo contigo, los dos juntitos, porque Dios así lo quiso. ¿Cómo decirte, mujer, que mi costilla, antes de tuyo nacer, ya no era mía? Lo que te puedo decir, cariño mío, antes del amanecer vivía solito. Aún no te imaginaba y ya te necesitaba. Ya eras parte de mi vida y ni siquiera lo sabía. Si estás conmigo y yo contigo, no fue el destino el que nos cruzó el camino. Si estás conmigo y yo contigo, los dos juntitos, porque Dios así lo quiso. Deja que tu alma desnude ante la luna y las nubes. Deja que mi alma te cuide. Tú me cuidas a mí, tú me cuidas a mí, y yo te cuido a ti. Si estás conmigo y yo contigo, no fue el destino el que nos cruzó el camino. Si estás conmigo y yo contigo, los dos juntitos, porque Dios así lo quiso. Si estás conmigo, y yo contigo, los dos juntitos, porque Dios así lo quiso. Qué bonita canción, ¿verdad? Estamos seguros que parejas como las que ilustra el video tuvieron que sortear grandes dificultades y a lo mejor también crisis como las de hoy. Pero también estamos convencidos que esas parejas se dispusieron a fortalecer sus relaciones y vínculos familiares.
Teniendo en cuenta el énfasis utilizado en este mes de mayo para la reflexión de la palabra, cuidando a la familia, les dejamos con este otro video que ilustra acerca de cómo fortalecer esos vínculos familiares que finalmente permiten que se fomente la salud en la familia. Que Dios nos ayude en este propósito. Nos vemos próximamente. Politécnico Gran Colombiano. Querida congregación, queridos amigos, muy buenos días tengan hoy, domingo 16 de mayo.
día en el que de nuevo nos reunimos para, unidos, elevar nuestra voz a Dios en gratitud por su protección y cuidado, por sostenernos en medio de estas duras pruebas por las que hemos tenido que pasar y que no han terminado todavía. Situaciones que yo me atrevería a decir no llegaron a pasar por nuestra mente, por lo menos por la mía no. Nunca me imaginé que íbamos a vivir algo como lo que hemos estado enfrentando estas últimas semanas. Y estar frente a estas circunstancias, si bien nos duele y nos asusta por momentos, pues no hemos olvidado que el Señor sigue ahí, al control, que su intervención se ha visto en medio de este pueblo, que seguimos en pie a pesar de las dificultades. Mirar este panorama que nos muestra nuestro país y especialmente nuestra amada ciudad de Cali nos pone a pensar y casi que nos preocupa porque, bueno, aún desconocemos cómo va a terminar todo esto, aún no sabemos qué va a pasar. Nuestra amada ciudad lamentablemente se proyecta al mundo hoy como una ciudad peligrosa, insegura, violenta, donde reina la anarquía, contrario a la soleada, hermosa, con una riqueza cultural para mostrar, cuyos habitantes se conocen por su amabilidad y calidez para con todos, una ciudad que en el pasado se distinguió por su civismo, pues no es fácil verla hoy tan lejana a esa realidad que tuvo alguna vez en el pasado. Pero bueno, no hay que pensar en lo negativo. Los caleños somos fuertes y echados para adelante, y yo sé que vamos a contribuir para reconstruir nuestra ciudad. ¿Va a costar tiempo y dinero? Sí, eso lo sabemos. Pero el pueblo colombiano es de alta resiliencia y es tal vez justamente eso, las adversidades, lo que nos da la fuerza para sobreponernos a ellas y salir adelante. No es la primera vez que nos tenemos que volver a levantar y yo me atrevería a pensar que tampoco será la última. Así que seguimos confiados en que estamos bajo la mirada dulce de nuestro Dios Todopoderoso. Lo que hoy estamos viviendo nos permite mirarnos en la historia del pueblo de Israel, el pueblo elegido por Dios. ¿Cuántas cosas tuvieron que vivir? Sufrieron de maltratos, sufrieron de persecuciones, de violencia por parte de los pueblos vecinos, pero el Señor siempre los sacó adelante victoriosos. Nosotros hacemos parte del pueblo de Dios, por lo tanto no debemos dudar de que también a nosotros el Señor nos sacará victoriosos de toda esta dura prueba por la que estamos pasando. Esta semana, participando en el culto de la Universidad Bautista y cuya reflexión estuvo a cargo de una misionera de nacionalidad japonesa, una mujer de una sencillez increíble, nos dio una maravillosa enseñanza donde ella nos recordó la fuerza del invisible, así llamó ella su reflexión, refiriéndose al Señor, y nos compartió de las Escrituras una pregunta, no era una pregunta, una queja de uno de los profetas menores y la respectiva respuesta de Dios. Me gustaría compartirles en este momento sobre precisamente esa queja que este profeta menor le dio al Señor. Mire lo que le dijo. Bueno, fueron varias quejas las que le dio, pero esta es la primera y la cual ameritó una respuesta bastante larga, aunque yo la he resumido acá. Mire la queja, dice: Señor, te llamo y no respondes. ¿Hasta cuándo seguirás así? Clamo a ti porque hay violencia y no haces nada para salvar a los que sufren. ¿Por qué me haces ver tanta maldad y perversión? ¿Por qué tengo que presenciar tanto saqueo y violencia? Hay pleitos y en los juicios la gente pelea entre sí. La ley no se cumple y no se hace justicia. Los perversos destruyen a los justos y no se hace justicia. Esta fue la primera queja, pero mire la respuesta del Señor. Observen las naciones y asómbrense, admírense. Sucederá en estos días algo que ustedes no podrán creer, aunque hubiera quien se los contara. El trabajo de Dios, el trabajo del invisible, a veces no lo podemos percibir, pero sus maravillas son evidentes y muy pronto nuestro lamento se convertirá en baile, porque Dios una vez más nos sacará en victoria. Así que por ahora, a continuar bajo el poder de Dios, porque con el Señor somos más que vencedores. Recordemos que eso fue nuestro lema el año pasado durante todo ese tiempo de la pandemia inicialmente. Bueno, en esta mañana y de acuerdo a nuestro énfasis de mes, cuidando la familia, quiero seguirles compartiendo esas enseñanzas que el Señor nos tiene a todos en aquello que para Él es su tesoro y la cual Él mismo conformó, la familia. Cuando decidimos un día conformar una familia y traer a nuestra vida a los hijos que Dios nos regala, por lo general nosotros como padres nos preocupamos por darles todo lo que está a nuestro alcance: la comida, la ropita, los juguetes, un buen techo, una educación garantizada. Hacemos el esfuerzo para enviarlos a la universidad, bueno, en fin, cubrirles todas sus necesidades básicas,
con el propósito de hacerlos felices. Y para hacerlos felices, por ejemplo, los llevamos de vacaciones, les concedemos los regalos que piden, así sea un simple helado. En fin, todo eso que hacemos por nuestros hijos desde que están pequeñitos, porque reconocemos que nuestra familia es un tesoro que Dios nos dio. Eso lo tenemos muy clarito. Por eso debemos amarla, protegerla y cuidarla. Descuidar la familia es no verla en lo valiosa que es no verla como un regalo de Dios. Ahora, pensamos que cuidarla es darle todo lo material, ¿sí? Todo lo posible, todo lo que podamos dar, algo material. Pero ¿y qué de su vida espiritual? ¿Qué tanto nos preocupamos de ayudar a suplir allí una necesidad que todo ser humano tiene? Nosotros no nacemos solamente con un área, la física. Hay una esencia del ser humano, que es la espiritual, que solo se satisface con lo espiritual. El conocido Blaise Pascal, bien que lo definió, aquí tengo la frase, miren lo que dijo Blaise Pascal en su momento: en el corazón de todo hombre existe un vacío que tiene la forma de Dios. Este vacío no puede ser llenado por ninguna cosa creada. Él puede ser llenado únicamente por Dios, hecho conocido mediante Cristo Jesús. Esta frase muy bien que nos enseña sobre esto. De ahí que esta mañana haya titulado nuestra reflexión Protegiendo la vida espiritual de mi familia. Proteger la familia no cae en la reflexión de que eso es una buena idea. Es una tremenda necesidad, porque además es la voluntad de Dios. Esta frase de Pascal encierra una gran verdad, y es justamente allí donde no siempre la educación, o mejor, la formación de nuestros hijos descansa. Esta mañana quiero invitarles a leer un pasaje de las Escrituras que fue una enseñanza básica para el pueblo de Israel en lo que respecta a cómo proteger la vida espiritual de nuestros hijos. El pasaje que vamos a leer en esta mañana está en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículos del 4 al 9. Ahí lo tienen en la pantalla, entonces los invito a que lo lean conmigo. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios. El Señor es uno. Por eso ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con todas tus fuerzas. Recuerda siempre estos mandamientos que te doy hoy. Enséñaselos a tus hijos y háblales sobre ellos cuando estés en tu casa, cuando camines, cuando te acuestes y cuando te levantes. Escríbelos y átalos en tu brazo como un recordatorio y llévalos como cinta en tu frente. Escríbelos en las puertas de tu casa y a la entrada de tus ciudades. Que el Señor añada bendición a su palabra. El pueblo de Israel recibió muchas leyes y decretos que le fueron necesarios durante esa travesía por el desierto, porque era indispensable que estuvieran muy bien preparados para cuando llegaran a ocupar la tierra que el Señor les había prometido. Entre toda esa legislación encontramos este mandamiento muy claro con respecto a la formación de los hijos en su vida espiritual. Algo importante para considerar: cuidar a la familia no recae únicamente en la cabeza del hogar, aunque sí es el referente a seguir. De alguna manera, cada miembro de ella tiene la responsabilidad ante Dios de cuidarla. Cuando un hombre conforma una familia, sobre él recae gran parte de la responsabilidad de este cuidado. Sin embargo, hoy en día, donde las familias se encuentran fragmentadas, pues la mujer ha tenido que asumir ese rol de cabeza de hogar. Y eso conlleva también todas esas responsabilidades. Sin embargo, no podemos dejar por fuera a los hijos, quienes, siendo los receptores de ese cuidado, tienen a su vez también responsabilidades de contribuir en el cuidado de la familia, en el cuidado de los padres, y de otros miembros, que hoy en día las familias son un poco más extendidas. ¿En qué sentido me refiero a esto? En el campo espiritual, que es lo que hoy nos ocupa en nuestra reflexión. Partiendo entonces y tomando como punto de partida el pasaje que acabamos de leer, vamos a estudiar estos versículos para encontrar en ellos 3 enseñanzas que siguen estando vigentes a pesar del paso de los años, en lo que concierne a ese cuidado o protección tan especial que quienes estamos a la cabeza de un hogar debemos impartir a los hijos, como bien nos instruye aquí el pasaje. No podemos desconocer que los niños necesitan desde muy temprana edad una dirección sana, equilibrada y muy centrada en la palabra. Veamos entonces la primera enseñanza. Protegiendo la vida espiritual de mi familia se evidencia en escuchar a Dios. Escucha, Israel. El Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. ¿Y por qué digo esto? Aquí hay una declaración muy importante. El pasaje puntualiza una palabra, el Señor.
Este término corresponde a la palabra hebrea formada por 4 letras, o bueno, 4 consonantes, la Y, la H, la W y la H. Mire, en el idioma hebreo no existen las vocales, se habla de signos masoréticos, que son los que le dan el sonido. Entonces, estas 4 letras, Y, H, W, H, se lee Yahvé, que se lee en el latín, o J, H, B, H, que se lee como Jehová. El Señor es nuestro Dios, está diciendo aquí el pasaje. Esa palabrita Dios allí en el original es la traducción de Elohim, que es una palabra en plural. Como no se da un número con ella, uno puede pensar que el número es el 3, que es soporte de la doctrina de la Trinidad. En hebreo, un nombre puede ser singular o plural. Bueno, depende cómo esté escrito. Cuando es plural, como no se le da el número y es un escrito bíblico, uno deduce allí que se está hablando del número 3. Por eso esta es una referencia a la Trinidad y podría traducirse: oye Israel, el Señor nuestro Elohim, o sea la Trinidad, el Señor uno es. Quiero darles aquí esta pequeña explicación para que nos quede más clara la declaración dada aquí en la referencia al único Dios. Israel vivía en un mundo de idolatría. Todas las naciones que los rodeaban eran politeístas, es decir, adoraban a muchos dioses. El mensaje que la nación debía transmitir al mundo era el mensaje de la unidad de la deidad. El Señor nuestro Elohim uno es. Ese es el mensaje para un mundo entregado a la idolatría. Bueno, podríamos decir aquí, bueno, pero es que se estaba hablando a un contexto idolátrico por naturaleza. Bueno, eso es lo que leemos en los escritos del Antiguo Testamento. Pero ¿qué pasa hoy? ¿Cómo vemos esta declaración en un mundo como el nuestro? Hoy día vivimos en un mundo caracterizado por muchas cosas. Se cree que no tanto por la idolatría y el politeísmo, sino por el ateísmo. Permítame decir que yo no pienso que esto sea del todo cierto. Bueno, yo personalmente. Hablando en el terreno religioso y quienes somos cristianos, tenemos claro que el mensaje que compartimos a otros es el mensaje de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo recuerdo que desde el colegio lo aprendí. Yo fui educada, ustedes lo saben, les he contado en varias oportunidades, en un colegio de monjas. Y recuerdo que la materia que nos daban en aquella época llamaba Historia Sagrada, que ahora, creo que ahorita la llaman Ética y Valores, si más no estoy. Pero en aquella época, imagínense hace cuántos años, se llamaba Historia Sagrada. Y era una monjita joven, recuerdo que era la que nos daba la materia. Pero eso sí, ella entraba a la clase y era ya una cosa de oración, ¿no? Que nos hacía repetir: Padre, Hijo y Espíritu Santo, 3 personas distintas en un solo Dios verdadero. Ella nos hacía repetir siempre esta oración cada vez que iniciábamos clase y obviamente en mi caso pues se quedó en mi memoria por el resto de mis años. Padre, Hijo y Espíritu Santo, nuestro Elohim, nuestra Trinidad. Hasta ahí estamos claros. Pero el versículo no termina allí. Adiciona algo más. El Señor uno es. En el contexto del pueblo de Israel era necesario enfatizar sobre este punto, dado, repito, a los vecinos que tenían y al peligro que implicaba para ellos caer en la idolatría, algo que fue bastante recurrente en los hebreos y las escrituras bien que nos registra sobre esto y eso lo conocemos muy bien. Pero volviendo al mundo de hoy, donde les decía que se cree que hoy impera es el ateísmo y no la idolatría o el politeísmo, yo disiento con esa postura. Miremos Colombia, que es el país en el que vivimos y que se ha apreciado de ser cristiano por tener como religión oficial reconocida por el Estado al catolicismo. ¿No hay idolatría entre el pueblo cristiano? ¿No hay idolatría entre nosotros, entre los religiosos? No solamente estamos hablando de los evangélicos o de los católicos, sino en sí de las personas que son religiosas. Sí, tal vez no adoramos a dioses tallados en piedra o en madera, eso sí es cierto. Pero el corazón ¿no alberga dioses ocultos bajo otro nombre? ¿Cuántas cosas en nuestro medio ocupan el lugar de Dios, incluida la misma religión, aunque suene extraño? Yo recuerdo hace muchos años, más de 30 años, imagínense, cuando América, el equipo americano, perdió ante Peñarol por 28 segundos la Copa Libertadores de América. ¿Recuerdan eso? Yo estoy segura que Gilberto Darío sí lo deben recordar muy bien, ellos son bastante hinchas de este equipo. Fue un duro golpe para una Colombia futbolera. Yo no soy americana, soy hincha del equipo azucarero, soy del Cali, mi querido equipo de Cali. Pero como lo colombiana, y cuando un equipo, contrario al que uno admira, va a representar a nuestro país, pues duele su derrota. Uno nunca espera eso, como fue lo que pasó en aquella oportunidad. Lo que quiero contar aquí es cómo el papá de una de mis compañeras de trabajo, yo en esa época trabajaba en una multinacional,
Un señor que respiraba una cosa loca por el equipo americano. Cuando se presentó ese el resultado de la ira y la frustración, le dio un infarto que le cegó la vida. Amar tanto un equipo que lo tenía por encima incluso de su propia vida. ¿Cómo se llama eso? ¿Idolatría? ¿Podemos admirar un equipo? Por supuesto. ¿Seguirlo y defenderlo? Claro que sí. Yo muchas veces me he enfrascado en estos temas de discusión con quienes son hinchas contrarios al equipo que a mí me gusta. Pero hasta ahí está bien. Idolatrar a un cantante, por ejemplo, a un actor, a una actriz de cine y televisión, a un deportista, es un peligro latente que hoy por hoy se vive. Yo recuerdo hace muchos años cuando estaba el grupito que llamaba Menudo, los niños, las niñas eran una locura por esos muchachos, mejor dicho, se desgarraban las vestiduras, se metían en esos hoteles, bueno, era una cosa loca. Escucha uno de cantantes que comentan cómo las mujeres los idolatran de tal manera que se obsesionan con ellos y los persiguen. Y de esto sí, que los niños y jóvenes dan cuenta. Una nota en los adolescentes, por ejemplo, y uno lo nota, ¿no? Una identidad propia perdida. Se visten, hablan, se comportan como su ídolo. Hay un programa en un canal de cable donde yo he visto algunos chicos y chicas haciéndose cientos de cirugías para parecerse a su ídolo, atentando así contra su propia vida. ¿Eso qué es? Idolatría. El trabajo, aunque suene extraño, también se puede convertir en objeto de idolatría cuando se pierde la línea de la responsabilidad laboral con la entrega total de su vida y su salud. ¿Eso qué es? Idolatría. Si miramos al interior de algunas iglesias cristianas cuya enseñanza enfatiza que la prioridad es la iglesia, llevándonos a perder la línea del tiempo y la devoción, incluso su propio hogar, pues logran de alguna manera ocupar el lugar que le corresponde a Dios y el orden de las cosas, lo que podemos ver como ¿qué? Como idolatría. Recordemos que idolatría es infidelidad y eso se ve en el orden de las cosas. Alguna vez les compartí hace mucho rato en un culto el orden correcto que Dios nos aclara en su palabra. Dios, familia, trabajo, iglesia. Mire dónde está el punto. Pero hay quienes han invertido este orden, arrimándose peligrosamente a una línea de idolatría en su vida y en sus prácticas cotidianas. Escuchar a Dios no es suficiente. Es necesario dar el segundo paso. Protegiendo la vida espiritual de mi familia se evidencia en amar a Dios. Por eso ama al Señor con todo tu corazón, con todo tu ser y con todas tus fuerzas. El gran mandamiento que muy bien nos resume toda la Escritura y el cual Jesús enfatizó en sus enseñanzas a sus discípulos es este. Si nos trasladamos al Nuevo Testamento, más exactamente a Marcos capítulo 12, versículos de 28 al 31, acá lo tengo, quiero leérselos. Miren lo que dice. Acercándose uno de los escribas que los había oído discutir y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, mira aquí donde está citando Jesús, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor no es, estamos hablando de Deuteronomio, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Aquí la palabra ser que tenemos en Deuteronomio, el Señor Jesús la desglosó en la parte que dice acá, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Yo me hice algunas preguntas leyendo este pasaje. ¿Por qué el Señor ordenó amarlo? Que yo sepa, y quienes están allí sentados en pareja, escuchando este culto, nadie les dio la orden de amar a quien hoy es su esposo o su esposa, ¿cierto que no? Eso fue algo que fue surgiendo a medida que se fueron conociendo. No hubo una imposición, me tienes que amar o te tienes que enamorar de él. Bueno, en la antigüedad cuando se negociaban los matrimonios desde niños les ordenaban casarse, pero no les podían ordenar amarse, porque prácticamente podríamos decir que eso es imposible de cumplir. Pero aquí el Señor sí me da una orden, amarlo. Y me surge otra par de preguntas, ¿obedecemos este mandamiento? ¿Sería honesto decir que todos necesitamos confesar hoy en día que no lo ponemos en práctica? Bueno, yo no diría que no le amamos, pero sí podemos pensar es que no le amamos lo suficiente, con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, como dice ahí el pasaje. Ojalá que así fuera, ¿no? Porque de serlo, pues yo pienso que nuestra vida sería muy distinta, nuestro contexto sería otro cuento.
Pero por ahí el apóstol Pablo nos aterrizó en este punto en la carta que le envió a los Filipenses, capítulo 3, versículos 3 y 14. Aquí lo tengo, se lo leo. Dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome en lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio, el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El apóstol tenía claro que aunque se esforzaba, le faltaba para alcanzar la plenitud. Si amamos al Señor, pero jamás lo amáramos mucho más, que fue lo que Jesús le... ¿Se acuerdan lo que Jesús le preguntó a Pedro? Pedro, ¿me amas? ¿Qué tal si el Señor nos hiciera hoy esta pregunta? Bueno, y yo les diría que hiciéramos el ejercicio para que usted pusiera su nombre en ella. Yo voy a poner el mío. ¿Qué tal que el Señor me preguntara: Janet, ¿me amas? Amar al Señor con todo nuestro ser se puede dar en la medida que le entregamos toda nuestra vida a Él. Para aprender a amarle, leía por ahí, debemos sentarnos a sus pies y conocerle mejor. Reconocer que solo Él nos da sentido a la vida que tenemos, nos da respuesta a las preguntas que hacemos, nos da su amor y protección para suplir así nuestras necesidades sentidas cada día. Muy bien, el apóstol Pedro lo expresó, ¿se acuerdan allá en Juan capítulo 6? Cuando dice: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Al proteger la vida espiritual de mi familia, evidenciada en el amor a Dios, pues no se queda únicamente allí. En el pasaje de Marcos 12, cuando el escriba interroga a Jesús, que lo acabamos de leer, después que Jesús le citara las palabras escritas en Deuteronomio, él agregó algo muy trascendental que está en Levítico capítulo 19, versículo 18. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mire que el Señor Jesús fusionó dos pasajes importantes bajo este mismo mandamiento. ¿Y qué dijo? Que el segundo era semejante al primero. Entonces el panorama se aclara y yo diría que se complica. No podemos simplemente amar a Dios y no amar al prójimo. ¿Y por qué digo que se aclara pero se complica? Porque aquí lo podemos entender, pero aquí en el corazón, o sea, mire, yo creo que la mente lo entiende, pero ¿qué pasa con el corazón? Pues no es tan fácil de aplicar. El jueves en la célula de pastores analizábamos los odios que se han levantado en Colombia hacia quienes piensan diferente a uno. Y lo triste es que no solamente vemos esto en los inconversos, sino entre los cristianos reconocidos escribiendo en las redes sociales frases e ideas que incitan al odio, al desprecio de todo aquello que dicen o hacen cosas pues que no les gustan. Vivimos en un país que se ha apreciado de ser de libre opinión, de libre culto, de libre prensa, pero eso en la práctica no es cierto. ¿A cuántos periodistas, a cuántos líderes sociales y otros que se han atrevido a decir en alta voz sus ideas les han cegado la vida? Esos linchamientos que se ven en los supuestos autores de violencia no son más que reacciones ante palabras manipuladas e incitadoras. El WhatsApp es una aplicación muy valiosa cuando está bien manejada, pero lamentablemente la han convertido en un correo de brujas, donde el que quiere causar caos y confusión lo logra. Hoy la gente está enferma psicológicamente, ¿debido a qué? A la desinformación. Mi abuelita decía que uno no debe meter las manos al fuego por nadie, y razón tenía. En la ACIBOC, ustedes saben que hacemos parte de la Asociación de Iglesias Bautistas del Suroccidente Colombiano. Allí nos han recomendado a todos los pastores, y es algo que nos piden, bajar a nuestras congregaciones. Dice, enséñenles a sus congregaciones que filtren todo lo que les llega, videos y consignas que lleguen a sus teléfonos, hasta que no confirme que todo eso viene de fuentes originales. Yo le contaba a la célula este jueves pasado, que estábamos en nuestro estudio bíblico, cómo uno de los pastores había reenviado un video mostrando la Galería Santa Elena ardiendo por los cuatro costados. Y decían allí que los vándalos le habían prendido fuego. Y mostraban incluso a un señor llorando, claro que el señor estaba de espaldas, ahora que recuerdo, llorando diciendo que había perdido su trabajo de toda la vida. Hermanos, mire, yo no dormí esa noche. Yo lloré tanto, me dio tanta tristeza pensar en que la galería, que es algo emblemático para los caleños, y pensar en toda la gente que durante tantos años había construido sus puestos, los había perdido en un incendio. Y resultó que era mentira, era falso. Recuerdo que en la célula Clarita nos decía, nos toman de idiotas útiles. Y es verdad, como y era pastora, ¿no? Reenvía un video de estos. Al otro día, pues, obviamente hubo ahí una amonestación, obviamente, en la célula. Y ella dijo, no, pues yo reenvié porque a mí me llegó. No podemos contribuir a afectar la vida emocional de las personas.
Eso es no amar al prójimo. Todo lo que hagamos en contra de un ser humano, así sea de manera inocente, es no cumplir con ese segundo mandamiento. La gente hoy está asustada, está triste, está apesadumbrada. La psiquis del ser humano hoy por hoy está muy afectada y tenemos que tener cuidado con eso. Lo que hagamos al prójimo, se lo hacemos a Dios. ¿Recuerdas que al principio de la historia de la iglesia, Saulo, que todavía se llamaba Saulo antes de que el Señor le cambiara el nombre, estaba persiguiendo a los cristianos y el Señor Jesús se le apareció ¿se acuerdan cuando va camino a Damasco? ¿Qué fue la pregunta que Jesús le hizo? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Si lo pueden corroborar, Hechos 9:4. Amados, denme permiso de decirles que debemos tener mucho cuidado cuando decimos que amamos a Dios si estamos despreciando u odiando a nuestro prójimo. Y eso incluye más aún a los cristianos. Vemos cristianos despreciando a otros cristianos porque predican diferente, porque se comportan distinto, porque hay quienes no hacen lo que ellos sí hacen y creen que es lo mejor, porque no hablan como ellos hablan y no piensan como ellos piensan. Hay cristianos molestos porque otros no han salido a marchar. Uno de los pastores este mismo jueves nos compartía en la célula sobre este tema, porque su congregación le hicieron la pregunta, ¿será lícito salir a marchar o no? ¿Y qué les dijo él? Si ustedes sienten en su corazón salir, marchen. Yo no lo hago porque en mi corazón no siento que esa sea parte de mi llamada. Que cada ser humano, cada cristiano o no, tenga la libertad de expresar su sentir como quiera. Somos libres en Colombia. Y no solamente porque la Constitución política nos lo dice, sino porque las Escrituras así lo afirman. Y estoy hablando desde el campo espiritual. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Créele a Dios, amar a Dios son 2 pasos importantes, pero hay un tercero que nos sella y valida nuestra enseñanza. Protegiendo la vida espiritual de mi familia se evidencia en obedecer a Dios. Recuerda siempre estos mandamientos que te doy hoy. Aquí, iniciando este versículo, tenemos un imperativo, recuerda, y un absoluto, siempre. ¿Eso qué nos indica? Que no hay otra opción. Esto exige un resultado, obediencia. No es suficiente con escuchar a Dios. No es suficiente con decir amar a Dios si no le obedecemos. ¿Cómo enseñamos a nosotros, a nuestra familia, esta ecuación si nosotros mismos no damos el ejemplo? ¿Cómo enseño a mi familia a obedecer a Dios? Pues simple, a través de su palabra. Apropiarnos del contenido de la palabra de Dios y alimentar nuestro corazón con ella. El rey David en su momento lo expresó: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. No hacer lo que la Biblia nos dice, ¿saben qué es eso? Pecar contra Dios. Y si encima no le enseño a mi familia, pues doble cargo voy a tener. El mandamiento aquí no se queda únicamente en lo individual, en lo personal. Esto lo tenemos que enseñar a nuestra familia. Esa es una forma de proteger su espiritualidad. Enséñaselos a tus hijos, sigue diciendo ahí el pasaje, y háblales sobre ellos cuando estés en tu casa, cuando camines, cuando te acuestes y cuando te levantes. Miren lo que está pasando acá. Esto es una constante, ¿cierto? Es un estilo de vida. No es un momentico ahí, media horita, 10 minutos de la mañana y ya, terminamos. No, es una constante, es durante el día. Ahora, no es que usted tiene que andar detrás con la Biblia, ¿no?, en la mano detrás del muchachito todo el día repitiéndole versículos de memoria y pensando que él debe hacer lo mismo. No, nada que ver. Es que tu vida refleje el contenido de la palabra de Dios. Que cada una de tus acciones estén respaldadas por las enseñanzas que recibes de la palabra de Dios. No puedes enseñarle a tus hijos a no mentir si tú lo haces. No puedes enseñarles a tus hijos a no hablar mal del prójimo si tú criticas a tus vecinos. No puedes enseñarles a ser honestos si tú no regresas las vueltas que te dieron de más por error. No puedes enseñarles obediencia si tú desobedeces un simple mandato de Dios. No puedes enseñarles a que amen a Dios si tú desprecias a otras personas. Enséñalos a tus hijos. Aquí hay otro imperativo, aquí hay otra orden. Enséñaselos. Este es el punto de partida en el proceso de la protección de la vida espiritual de tus hijos. La palabra de Dios es muy clara aquí. Y miren desde dónde viene este mandamiento. Desde el pueblo de Israel. Cuando el versículo nos dice aquí, recuerda siempre estos mandamientos que te doy hoy. Ahí lo leímos, que te doy hoy. Aquí automáticamente la palabra de Dios se actualiza. Esto no es parte de un pasado. Eso fue una orden que el Señor le dio allá al pueblo de Israel y ya caducó.
No, señor. Es nuestro presente. Ver la niñez de hoy sin Cristo es ver un futuro muy desesperanzador para este mundo. El apóstol Pablo, bien que lo recordó en su carta a los Efesios, recuerdan allá en el capítulo 6, versículo 4, creo que lo tengo aquí, sí, aquí lo tengo, dice: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Dios le ha entregado a los padres la responsabilidad de criar a sus hijos en disciplina y en la instrucción del Señor. ¿Y de dónde viene esa instrucción? Sino de la Biblia. En ella vemos reiteradas veces cómo se nos habla en cuanto a la responsabilidad de los padres. ¿Qué dice Proverbios 22:6? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Ahora, tenemos que aprender a diferenciar aquí. No nos está diciendo en este pasaje que debemos instruirlo o llevarlo por el camino que uno quiere que vaya, ¿no? Yo como madre. Significa que Dios tiene un camino para ese niño, un camino para esa niña, y es el que Dios quiere que siga. Y nosotros como padres lo que debemos hacer es colaborar con el propósito de Dios. ¿Qué significa esto? Que como padres debemos permanecer en el Señor y darle así a nuestros hijos la oportunidad de encontrar también en el Señor su propio camino. Permanecer en el Señor. Versículo 8, escríbelos y átalos en tu brazo como un recordatorio y llévalos como cinta en tu frente. Átalos en el brazo y llévalos en la frente. Esa era una costumbre que incluso se tenía en los tiempos de Jesús. El pueblo judío basaba la práctica de usar filacterias, que eran cajitas que contenían pergaminos con porciones de las escrituras y que las ataban en la frente o en el brazo con tirantes de cuero. Por ahí todavía en las librerías uno encuentra esas cajitas con promesitas, ¿no? Que uno a veces regala a las personas. Miren, el cristiano no hará esto, ¿no? Ponerse aquí en la frente letreros bíblicos ni atarlos aquí en el brazo. El cristiano no lo va a hacer porque sencillamente esa no es nuestra costumbre. Si esto se llegara a imponer a los creyentes en su praxis cristiana, yo me atrevería a pensar que más de uno no lo haría porque se avergonzaría, ¿no? No se sentiría cómodo. Pero mire lo triste, ¿no? ¿Cuántas cosas sí les da comodidad y no les da vergüenza ante anuncios de ciertos productos que se dan por todos los medios de comunicación, ¿cierto? El alcance, y están incluso al alcance de la vista de todas las personas. Dios les dio una instrucción clara a todos los israelitas para que su palabra estuviese constantemente presente y visible entre ellos y que debían enseñársela a sus hijos. Y lo mismo quiere con respecto a nosotros hoy. ¿Por qué? Porque Él sabe que el corazón humano es propenso a olvidar. La gente olvida la palabra de Dios, la gente olvida la voluntad de Dios. No es hacer esto mismo con los niños, es enseñarles desde pequeñitos la palabra de Dios, leyéndoles a diario porciones de las Escrituras, pero sobre todo aplicando permanentemente las enseñanzas allí registradas. Así quiere el Señor que su palabra sea enseñada a las nuevas generaciones. Cada palabra registrada en la Biblia debe ser considerada en todas las circunstancias de la vida. Dios dejó esta ley a su pueblo para que no se olvidaran de Él después de que entraran en la tierra prometida y experimentaran sus bendiciones. El Señor conoce muy bien nuestra condición humana y esta es una tendencia, aunque resulte extraño. Pero cuando las personas son bendecidas, tienden a olvidarse de aquel que les ha bendecido. ¿Qué dice el versículo 9? Escríbelos en las puertas de tu casa y a la entrada de tus ciudades. Esto sí lo veo viable como para que nosotros lo podamos hacer hoy por hoy. Muchas casas de familias cristianas se identifican mediante cuadros y frases puestas en las paredes y en las puertas. Es más, hay algunos que hasta identifican sus vehículos poniéndole el pececito en la parte de atrás. Ustedes saben que el pez ha sido siempre el símbolo del cristianismo. Qué bueno que a la entrada de nuestra ciudad de Cali, donde está escrita esa palabra, Cali, estuviera acompañada con lo que muy bien nos dice aquí el pasaje. Muy bien, concluyamos. Protegiendo la vida espiritual de mi familia. Algo que tenemos claro, y aquí muy bien lo aprendemos, es que los padres debemos decidir sobre aquello que va en beneficio a la salud espiritual de la familia. Decidir, por ejemplo, reunirse en la iglesia, decidir ser buenos cristianos, decidir obedecer los mandamientos de Dios escritos en su palabra, decidir escuchar, amar y obedecer a Dios. Un padre responsable no deja a la libre voluntad de su hijo muy pequeñito el no ir a la iglesia, por ejemplo. Si usted se lo permite, entonces llegará el día en el que no quiere ir a estudiar y cuando crezca no quiere ir a trabajar. Al niño hay que ayudarle en sus buenos hábitos, en la interiorización de los principios y valores establecidos en la palabra de Dios.
porque es la manera de protegerlos, de darles la fortaleza y la entereza para hacerle frente a una sociedad que no será lo que ese niño espera al crecer si no ha recibido la instrucción necesaria. Amar a nuestros hijos es prepararlos para su futuro, y la mejor manera de hacerlo es dándoles todas las herramientas que les serán necesarias y que aquí muy bien el Señor nos da en este mandamiento. La familia de hoy necesita estar protegida espiritualmente. Esto será la base para una salud emocional y física tan necesaria para entender este presente que estamos viviendo y guardar la esperanza de unos días venideros que, aunque sean difíciles, estarán bajo el control de Dios. Vamos a orar. Proteger la vida espiritual de nuestra familia es una prioridad. Nuestros hijos necesitan ser atendidos, escuchados, comprendidos y formados en los preceptos de Dios. Tenemos que garantizar su seguridad y crecimiento sano en todas sus áreas, y el Señor nos da aquí la fórmula para conseguirlo. Quiero invitarlos entonces a que ahí donde están, inclinen su rostro, cierren sus ojos y oremos a Dios en esta mañana pensando en lo que significa proteger la vida espiritual de nuestras familias. Padre Celestial, otra mañana de bendición que recibimos a través de tu palabra. Sabemos que ella tiene para nosotros toda la instrucción necesaria para formar y proteger a nuestras familias en lo que respecta a su relación contigo. Necesitamos de tu sabiduría para saber dar la instrucción justa y necesaria a nuestra familia. Ella es un preciado tesoro para ti y nos diste la bendición de amarla y cuidarla. Danos la fortaleza para ser el ejemplo de amor y obediencia a ti, Señor. Nuestras familias necesitan un referente que cumpla con tus mandamientos y que los obedezcan con amor y compromiso. Y esa debe ser nuestra motivación cada día. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, muchas gracias por su compañía en esta mañana. Nos alegra que nos hayan acompañado y esperamos que cada enseñanza que el Señor nos da a través de su palabra sean gratas a nuestro corazón, y más aún cuando ella nos aconseja el cuidado y la protección de nuestras familias. Cuídense mucho, disfruten de su almuerzo y recárguense con las bendiciones de Dios para dar inicio a otra semana de labores que esperamos cumpla su propósito. Hasta la próxima semana, que el Señor les bendiga.